10:24. Que cuando saluda, te aprieta la mano. Bueno, todas las elecciones que se dieron este año en la región fueron un giro hacia la derecha. Honduras la semana pasada, Bolivia hace algunas semanas atrás y Ecuador este año también, con la confirmación de la presidencia de Daniel Noboa. Y otra pieza más de lo que sucedió es, en el día de ayer, José Antonio Kast salió electo presidente de Chile con el 58.16% de los votos, 7.250.000 votos, que le ganó a Janet Jara con 41.84% de los votos. Estamos hablando de una diferencia más o menos de 2 millones de votos entre Kast y Jara. Hay que decir además que desde hace algunos años a esta parte, en Chile el voto es obligatorio. Estamos para conversar sobre este tema, porque es una noticia impactante, insisto, sobre el impacto que puede llegar a tener en la región, en la Argentina, lo que está sucediendo. Insistimos acá en este humilde programa que para entender la política local hay que ver de alguna manera la política regional y la política internacional. Bien, dicho esto, lo vamos a saludar a Abel Silver, que es periodista, escritor, ensayista, uno de los periodistas que, por lo menos de los que yo conozco, que más conoce la realidad chilena. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, un gusto conversar con vos, como siempre, Abel. ¿La primera vez que viajaste a Chile fue cuándo? 1986. 1986, ¿no? Trabajabas en aquel momento en prensa latina. Hoy es corresponsal del periódico de Cataluña para América Latina. Bueno, primero vamos con la noticia. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Más allá de que el resultado no sorprende, Abel. Bueno, a ver, en principio es un terremoto esperado. En un país con tanta cultura tectónica y que sabe, digamos, medir los acontecimientos de la Tierra, los tsunamis. Este es un tsunami político que ya era previsto a partir del primer turno, ¿no? De la primera vuelta, donde Jara no sacó el porcentaje que era necesario para llegar al balotaje con tranquilidad. Y lo que ha sucedido en términos políticos claramente es que se rompe... hay una palabra hoy que repite todo, digamos, que viene de la sociología, del psicoanálisis, que es la palabra clivaje, ¿no? Que es una línea demarcatoria, una separación, una fractura. Y todo el mundo habla de clivaje en Chile. Habla hasta el presentadores meteorológicos. Y digamos, en Chile hubo un clivaje que ordenó por muchos años a la sociedad chilena, democracia, dictadura, sí o no, el plebiscito de 1988. Ese clivaje se ha roto. Se ha roto y ha sido suplantado por otra contradicción a flor de piel, otra línea demarcatoria que se empieza a configurar después del estallido social. El estallido social en Chile, que en su momento tuvo inmediatamente un 80% de aceptación, empezó a ser visto como la instancia del desorden, de la falta de control, del anarquismo, de la peligrosidad. El gran propagador de esas imágenes de peligrosidad fue Kast. Kast termina por capitalizar su enconada oposición a las protestas y el estallido de octubre del 2019, lo que se llama el octubrismo. Estuvo muy cerca en el 21 de ganar. Todavía en ese momento algunas de las energías del 19 estaban latentes, y el miedo a un pinochetista confeso, hermano de un hombre importante de la estructura de Pinochet, hijo de un ex militar del ejército hitleriano, todavía provocó un cierto pavor capaz de organizar detrás de la figura de Boric, un muchacho de 36 años,
una alternativa que no sea la ultraderecha. 4 años después, eso ya no ha funcionado, entre otras cosas porque el fracaso de la Carta Magna del 2022, que era una constitución altamente progresista en derechos sociales, ambientales, políticos, institucionales, fue derribada en la consulta popular de salida, y a partir de ese momento, digamos, el camino a Kast o a una opción de ultraderecha fue completamente allanado. Un gobierno que comenzó con el espíritu de una nueva izquierda, que para sobrevivir se tuvo que apoyar en la centroizquierda tradicional de la Concertación, no fue capaz, no tuvo las herramientas de poder revertir la situación, que coincidió también con un nuevo ciclo, un nuevo clima de época que, como vos bien dijiste, empezó a contaminar a la región, y del cual no está exento el altísimo protagonismo norteamericano. O sea, así como acá hay un Lamelas que ha llegado, a Chile ha llegado un embajador de de ese mismo pedigrí, un ex oficial de la patrulla fronteriza norteamericana, y digamos donde el nuevo tipo de intervencionismo también tuvo su incidencia. O sea, el fenómeno Kast es una combinación de asuntos externos e internos en un país que, fíjate la paradoja, ¿cuál era el modelo, el gran modelo que provocaba admiración en la ultraderecha mundial? Era el Chile de Pinochet. O sea, el Chile de Pinochet fue inspirador de muchas de las ultraderechas fuera de Chile, y ahora al influjo de este nuevo momento global vuelve recargada con la paradójica y amarga constatación de que un jovencito rubiecito que tenía 18 años o un poquito más, era una de las publicidades del CIA Pinochet en 1988, hoy es el presidente que le permite retomar el camino trunco que quedó en el 88, porque recordemos que Sebastián Piñera, que era de la derecha más... Votó con el no, votó el no. Votó por el no. Hizo campaña con el no. Es el primer presidente del sí. Es el primer presidente del sí. Del CIA Pinochet del año 88, ¿no? Del plebiscito del 88, ¿no? Totalmente. Claro, este es el elemento central. Con respecto a la diferencia entre José Antonio Kast y Sebastián Piñera. Un perfil de José Antonio Kast, algunos datos dijiste, su hermano mayor participó como ministro del gobierno de Pinochet, fue durante muchos años, durante casi 20 años, integrante de la UDI, que era el partido en términos institucionales que defendía las ideas del pinochetismo. Después formó su propio partido político. ¿Cómo podemos definir a José Antonio Kast? Que ayer yo escuché el discurso completo, que digo luego de triunfar, y comparado con lo que dice Javier Milei acá en la Argentina, me pareció alguien moderado, por lo menos en su discurso, moderado, bien. Muy moderado. Es interesante, digamos, que desde Argentina pueda percatar eso, porque tiene que ver con dos culturas institucionales muy diferentes. Y una diferencia importante también, Kast es un hombre de la política. Es un hombre formado en la UDI, pero aparte formado en lo que se llama los Guzmán Boys, ¿no? El senador Jaime Guzmán, ¿no? Claro. Que fue asesinado, ¿no? ¿O no? Fue asesinado por un remanente del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, en 1991. Bien. Era el gran articulador de la civilidad con la dictadura, es el inspirador de la Carta Magna de 1980, el hombre muy influyente tanto en el mundo universitario como en esta cría de la dictadura, del cual Kast formaba parte. Entonces, él, ante todo, es un guzmanista. Bien. Él se va de la UDI porque cree que el guzmanismo se había difuminado, o sea, se había convertido en un partido de derecha que había moderado un poco más su declamación, sus discursos, a los efectos de su inserción institucional.
y con la paradoja de que a Kast se le va por derecha Kaiser, Johannes Kaiser, porque creía que era una ultraderecha moderada. O sea, lo que pasa es que el tema es que Chile es un país que tiene una importante cultura conservadora y de derecha, que la dictadura permitió aglutinar, activar, reproducir en instancias que hoy, en un mundo de la proliferación que facilitan las redes y los medios, ha entrado capilarmente en distintas sectores, inclusive fuertemente populares. Y un discurso y una cultura que encontró también nuevos fundamentos a partir de temas que son más propios de los países europeos y Estados Unidos, la inmigración y la seguridad. No que no sean, sino por el modo de enunciarlos, por el modo de establecer una peligrosidad. Bueno, han recibido 700.000 migrantes de Venezuela, ¿no? Venezolanos, pero casi 2 millones y contás colombianos, peruanos, bolivianos, haitianos. Digamos, entonces hubo una... Es un tema central, el tema migratorio. De hecho, él ya lo planteó en su campaña y lo planteó en el discurso de ayer, que del primer día se va a plantear la idea de la expulsión, una política migratoria parecida a la de Donald Trump en Estados Unidos. Pregunto esto, a ver, yo cuando pienso en el estallido del año 19 en Chile, pienso en este audio, donde está la mujer de Sebastián Piñera diciendo... Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias. Intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener... Bueno, a mí me parece muy evidente, muy revelador este testimonio de la mujer de la esposa de Sebastián Piñera en aquel momento. Y la pregunta que surge, ¿no? Todo el estallido, el 19, la movilización, la constituyente, y bueno, ya es historia. ¿En qué falló Abel? Estamos hablando con Abel Silver, periodista y ensayista que conoce mucho la realidad chilena. ¿En qué falló el gobierno de Boric? Yo creo que el gobierno de Boric no pudo... primero, Boric, el 21... O sea, las elecciones del 21 ya encuentran a la energía del 19 bastante agotada porque estaba mediada por la pandemia. ¿Sí? Este es un tema fundamental. Las razones de ese agotamiento son diversas. Boric llega segundo en el primer turno. Katz le gana en el primer turno. Lo que pasa es que en ese momento todavía había una capacidad reactiva al fantasma del pinochetismo, que 4 años después no ha tenido instancias. A pesar de todo, es un gobierno que pudo controlar, no que no crezca la pobreza, instituyó las 40 horas semanales, discutió la pertinencia del Estado participar en el negocio del litio, resolvió algunas cosas de un sistema de salud pública muy complejo, comenzó a resolver el problema injusto del sistema de pensión, pero eso es no ha alcanzado porque Chile es un país muy complejo respecto a su cultura económica y de consumo. O sea, fíjate una cosa, entre 1990 y este año, Chile ha crecido a un casi 4% anual. ¿Sí? O sea, Chile es un país muchísimo más pobre. La década de los 90 era casi un 6 y pico % anual,
se empieza a desacelerar, pero nunca dejó de crecer, salvo el año de la pandemia. Pero a pesar de eso, es un país con una enorme desigual distribución de la renta. El 10% más rico gana hasta casi 30 veces más que el 10% más pobre. Pero el tema de la desigualdad ha quedado completamente relegado en el debate. Entonces la fantasía de prosperidad también se articula con, primero, el tema migratorio, porque en un ámbito de precarización laboral es el enemigo que te saca puestos de trabajo. Pero el otro es, Chile es un país endeudado. La sociedad chilena consume muchísimo y está profundamente endeudada, ¿sí? O sea, hay un endeudamiento promedio de los chilenos de 1.800 euros, ¿sí? Casi $2.000. El 49% de los endeudados llevan mucho tiempo sin poder pagar a tiempo las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es casi el documento de identidad de ese país, ¿sí? El 75% de los chilenos tiene deudas, parte del 100% de las deudas son en gran parte hipotecarias. Y en ese contexto, digamos, Kast supo aprovechar la enorme frustración de esa enorme masa de chilenos y posicionarse como el tipo que va a resolver todas las cosas. Esto ya lo conocemos en Argentina y en muchísimos países. Y también se ha instituido la idea de que Chile es un país desarrollado. Por lo tanto, quiere resolver los problemas acorde a su fantasía de pertenencia. Y la ultraderecha se posicionó como la garante de ese horizonte fantasioso. Estamos hablando con Abel Giro. La última pregunta, ¿no? Recién relatábamos que de todas las elecciones presidenciales que se hicieron en la región este año, en todas ganó la derecha o la ultraderecha, ¿no? Honduras, Ecuador, Bolivia y ahora Chile, para hacer el repaso, digamos. ¿Cómo estás viendo esto en clave regional, de lo que está pasando en el hemisferio, ¿no? De lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en Venezuela, del gobierno de Milei, de cómo se está enfrentando Lula? Sos un gran conocedor de la región, Abel, contanos. A ver, digo, evidentemente la doctrina Monroe que tuvo en 1904 el famoso corolario Roosevelt, que era una suerte de ampliación, de reformulación, y que ahora tiene el nuevo corolario Trump, instituido en un documento oficial, nos da la pauta de que Estados Unidos se ha tomado con enorme seriedad la idea de recuperar su hegemonismo en todos los planos en esta región. Yo creo que nos falta ver muchas cosas y algunas posiblemente muy desagradables, y entre otras hay cosas que pueden suceder en Colombia en 2026 y la incertidumbre de cómo se dirimirá el tema venezolano, pero que claramente entramos en una escena regional completamente distinta a la de los primeros años de los 2000, ¿no? Cuando al calor del UNASUR la región buscaba, bajo el liderazgo brasileño, una suerte de autonomía relativa respecto a Estados Unidos, y entramos en una era del sometimiento, ahora absoluto. Ahora Perú va a suscribir el año que viene un acuerdo de aliado extra-TAN, y lo que queda es ver qué va a suceder incluso en Brasil en el 2026, ¿no? Ya uno puede predecir tiempos bastante oscuros, y de una reconfiguración política, económico-cultural que no estaba, al menos en la agenda, de una manera tan categórica e imperativa como años atrás. Así que obviamente creo que el papel de Marco Rubio en esta reconfiguración, y de los cubanos exiliados, Claver Carone y él también, evidentemente está dando frutos que comenzaron con la enunciación de la toma de control del Canal de Panamá cuando asumió Trump, y que después se ha volcado con una suerte de Blitzberg cubano-americana, que fue avanzando hacia el sur, y que bueno, hoy tenemos un mapa completamente distinto. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Qué tipo de estabilidad puede tener? Bueno, eso es
esto está abierto, pero por momento vemos que se afianza y se profundiza lo que se llama el colorario Trump de la doctrina Monroe. América para los americanos, o América para los Estados Unidos, para ser más preciso. Un abrazo grande, querido amigo y compañero. Gracias por tu testimonio, Abel. Abrazo grande. Abel Silver es periodista, ensayista, escritor, seguramente ustedes lo conocen, claramente escribió muchas cosas y además es corresponsal para el periódico de Cataluña, que es el periódico más importante de la región de Cataluña. En América Latina y conoce mucho Chile. La noticia es que ganó la ultraderecha en Chile, ganó la derecha. Hay que decir que la derecha fue dividida en la elección de primer término. De hecho, la que ganó en la primera elección fue Janet Jara. Fue dividido algo parecido a lo que pasó acá en 2023. Dividido en 4 espacios, en 4 espacios, pero